Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a esta hora de la mañana cuando son las 6:31. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar precisamente bien informados desde tempranas horas de la mañana. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo el equipo de Noticias Megavisión, precisamente por mantenernos al tanto de la situación de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Este día, mientras estamos a la espera del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, voy a continuación a presentarles un breve resumen del día de ayer, el programa en el cual nos pusimos en perspectiva precisamente sobre temas importantes a continuación, mientras se incorpora a nuestro set. Veamos a continuación. Una gran preocupación el hecho de tener muchos accidentes de tránsito, que esta es una de muchas causales que hay. La distracción a la hora de conducir, alta velocidad y el respeto a las leyes. Está también el tema relacionado con el uso del teléfono, que es otro de los grandes factores, lo decían ayer las autoridades de salud. A ver. Muy bien, en cuanto al tema de la conducción peligrosa, confabulan una cantidad de elementos como los que usted acaba de decir. Por ejemplo, la distracción al volante, las altas velocidades a la hora de conducir un vehículo automotor. Y esto es porque cuando la persona se encuentra en estado de ebriedad o en evidente estado de ebriedad y ha rebasado los límites permitidos por la ley, obviamente la persona considera que se encuentra capaz o capacitada para poder conducir un vehículo automotor y considera que está realizando las actividades al conducir que normalmente las puede realizar sin haber generado una ingesta de alcohol. Por ejemplo, tomar un teléfono, conducir a alta velocidad, es decir, su situación estimulante o su situación normal no se encuentra dentro de los parámetros reales o legales para poderlo hacer. Si usted quiere tomar y quiere manejar y quiere matarse, bueno, es su decisión, pero no mate a todos los demás, no se lo lleve de encuentro. Tiene que ser totalmente responsable ante sí mismo. Pues sí, si tiene tendencia a suicida será su problema, pero este es un tema, la irresponsabilidad o la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Ya lo he dicho muchas veces en este mismo foro, solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades, y eso tiene que ver con la conducta de educación, con la conducta de responsabilidad ante la demás gente. Hay un punto elemental en todo esto, y es que son los centros de tolerancia, si es que realmente también merecen ser debidamente controlados. Es que vaya, hay, a la par de lo que te estoy explicando... un poco eso y después vamos, porque el otro elemento que tú ponías me parece que es muy importante, ¿no? A la par de lo que te estaba explicando, ¿qué es lo que veo yo al final? Me parece que hay una pieza en medio que hace falta. Lo que veo aquí son las medidas punitivas. Sí, poner multas, y si hace falta le ponemos más multas. Pero eso es por a veces dicen que nosotros bien entendemos solo de esa manera. Eso es cierto. Los salvadoreños, tristemente, si no es a chilillazos, no entendemos. Pero ok, está bien. Pero en medio hace falta algo. ¿Y qué es lo que falta? La educación. ¿Sí? Yo todavía no veo campañas de todos estas multas, ¿sí? Campañas en que te digan qué hacer. Mira, para muestra, no un botón, sino un redondel. Los salvadoreños no sabemos tomar redondeles, ¿sí? Se hacen unos desastres impresionantes, aunque el redondel, su función es redistribuir ya el tráfico. Pero no lo sabemos. ¿Hay alguna campaña? Yo vivo poniendo ahí cosas de esas. Hablas del tema de campaña. Regresemos al punto ya. Por eso, ¿qué necesitamos? A la par de la medida de castigo, entonces creemos una medida de inducción hacia lo correcto. Este tema también de los celulares, y uno también debe de asumir con mucha responsabilidad este hecho. A mí ya me ha pasado el hecho de que me cae una llamada. Una llamada y uno rápido busca. Activa y ahí va con el teléfono. Esto pasa. Ahora, esto puede convertirse en un detonante grave. Ahora, es importante también el tema conciencia, ¿verdad? La conciencia individual para evitar este tipo de situaciones. Y es que concuerdo con el amigo que... Bueno, ahí teníamos precisamente el énfasis de una temática muy importante, que agradecemos las reacciones de los diferentes sectores y audiencias que tenemos
sobre todo cuando se trata de poner en perspectiva un tema de interés social, de interés de la salud, y sobre todo también buscando elevar la importancia que tiene de ser responsables a la hora de conducir. Así es que era parte de lo que tenemos. Ya está con nosotros acá en nuestros estudios el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan y a todos los salvadoreños que nos escuchan, ya sea en nuestro país o fuera de las fronteras patrias. Es un orgullo para nosotros estar acá y compartir con ustedes todas las actividades que realiza la Fuerza Armada en beneficio de la población salvadoreña. Sin duda alguna, los avances en materia de seguridad fueron puestos en evidencia en el discurso que el presidente de la República diera a conocer a Naciones Unidas, y sobre todo tomando en consideración el rol importante que juegan instituciones como la que usted preside, ministro. Bueno, es importante, y para llegar a este punto en el cual se encuentra nuestro país, el aporte que ha dado nuestra institución, obviamente con la conducción y la dirección de nuestro comandante general, el señor presidente de la República, ha sido contundente para esta situación en la cual ahora se encuentra nuestro país. Y algo bien importante, que ya no somos noticias por lo malo que sucedía. Hoy somos noticias por cosas buenas. Y como usted lo mencionaba, el señor presidente en su mensaje a las Naciones Unidas fue muy realista, muy claro en qué es lo que nuestro país pretende, qué es lo que hemos hecho, hacia dónde vamos. Y él mencionaba, obviamente, que uno de los aspectos que más han sobresalido es el tema de la seguridad, porque era el país conocido como el país más violento del mundo, él lo mencionó. Sí. Y también ahora estamos ya en la disputa, dijéramos, o compitiendo por ser el país más seguro del continente. Es algo impensable, algo que nadie se lo creía, y algunas personas quieren negar esos datos, o sea, quieren decir que eso es mentira, pero cuando uno ve cómo vive ahora el salvadoreño promedio y de diferentes niveles sociales, se da cuenta de esa realidad que ahora está experimentando nuestro país, producto de la seguridad en que se vive. Como mencionaba el señor presidente, para algunos ciudadanos de otros países o en otros países es tan normal lo que nosotros anunciamos, como por ejemplo circular libremente a cualquier hora de la noche por cualquier parte del territorio. En esos países es algo normal, pero en El Salvador no era normal. Y lograr llegar a ese nivel y ahora estar todavía más seguros que en otros países es algo pues que tiene mucho mérito y que la población obviamente lo valora bien, y por esa razón es que el señor presidente tiene un nivel de aceptación extremadamente alto, y vemos cómo en otros países del mundo donde experimentan situaciones parecidas a las que nosotros vivíamos en el pasado, y ven que El Salvador ha podido hacer esa transformación en corto tiempo, al final en poco tiempo, pues dicen que quisieran tener un plan como el que ha implementado el señor presidente, pero aparte de tener un plan, quisieran tener a un líder que con esas características, porque no solamente es de tener un plan. Quizás diría yo que en el pasado a lo mejor elaboraron planes bonitos, planes que encantaban, pero faltaba el liderazgo, faltaba que una persona se empoderara y que ejecutara lo que en verdad necesitaba la población, y eso es lo que tiene el señor presidente de la República, y por esa razón es que estamos en esta situación y lo decimos y nos ponemos a la orden de cualquier otra persona. Recientemente tuvimos la visita de dos sheriffs de un condado de Nueva York, que ellos son especialistas en maras y pandillas, y vinieron a hacer una visita. En esa visita se reunieron con los miembros del gabinete de seguridad. Yo tuve
el placer y el honor también de recibirlos y conversar con ellos, y les explicábamos paso a paso qué es lo que nosotros veníamos haciendo. Y yo he visto que ellos han publicado en redes sociales que muchas de las cosas que han venido a tomar de acá a El Salvador creen que son necesarias implementarlas en y se llevaron a territorios a ellos, se llevaron a palpar y a atestiguar ese trabajo que se ha hecho. Claro, ellos hicieron diferentes visitas, no solamente en oficinas, fueron al SECOT. Me contaba uno de ellos que conversó con un pandillero en inglés, con un pandillero de la MS en el SECOT, y pues lleva una impresión de lo que el pandillero le decía. Es decir que lo que nosotros mencionábamos, todo lo que nosotros hacemos es realidad, y no estamos queriendo inventar más cosas, porque la verdad al final siempre sale a la luz. Sí. Entonces, para nosotros es un verdadero honor, un orgullo ser parte de ese equipo en que el señor presidente de la República ha confiado que le colaboremos en el tema de seguridad, y que es obvio se han tenido excelentes éxitos. Haber logrado ser el país más seguro de América Latina es algo que era impensable y que para otros países es algo todavía inalcanzable. Pero lo que El Salvador ha hecho es un ejemplo, una esperanza para decirles que sí se puede, porque nosotros vemos que hay países donde la delincuencia, en el caso del narcotráfico, llegan y los obligan a la gente, quizás, o no sé a qué nivel hayan llegado, pero los reciben como que si fueran, como que vinieran de una guerra y han ganado una guerra. Eso quiere decir que en esos países las estructuras delincuenciales ya tomaron el control, como lo tuvieron acá las pandillas. Y al conversar con diferentes sectores, y nosotros que ingresamos a la vida militar en el año 86, cuando estaba todavía la guerra interna, le podemos decir que la guerrilla nunca llegó a tener el control que llegaron a tener las pandillas del territorio. Sobrepasó jamás. Esa dimensión. Era situación diferente, todo era diferente. El Estado siempre tuvo el control, nunca tuvieron el control. En el periodo de guerra. En el periodo de guerra, pero cuando se terminó la guerra y las pandillas comenzaron a fortalecerse, llegaron a tener el control del país. Pues vemos nosotros cómo los políticos, los presidentes negociaron con las pandillas, o sea, hacían lo que las pandillas les imponían. Y esa acción permisible políticamente, como siempre lo hemos discutido, lo hemos analizado con usted, era lo que existía a partir de un beneplácito o de negociaciones de los partidos que en ese entonces gobernaron. Claro, pues si ellos lo aceptaron y lo promovían. Si no, veamos cómo trajeron hasta funcionarios de organismos internacionales como la OEA, que vinieron a reunirse con las pandillas y hacer programas para que las pandillas impusieran la ley en El Salvador y dijeran cómo querían que los trataran. ¿Y cuál fue el problema? Pues lo bueno que ahora ya pasó, lo bueno de eso es que hay resultados. Están las consecuencias de haber hecho esas negociaciones, y vimos que fue el fortalecimiento de toda la estructura delictiva y que llegaron a asesinar más salvadoreños. ¿Todo eso está desmontado, ministro? Claro que sí. En un 100% todavía hay remanentes. Ayer, por ejemplo, veíamos que en el cantón El Botoncial, en Lourdes, encontraron 2 revólveres, por ejemplo, elementos de la Fuerza Armada. Es decir, hay todavía por ahí algunos remanentes. Y qué importante lo que usted dice. El 5 de octubre del 2021 nos asesinaron a un soldado de nombre Carlos Ernesto, ahí en El Botoncillal. El Botoncillal era extremadamente peligroso. Y yo me recuerdo que cuando me apersoné al lugar donde asesinaron a nuestro soldado, incluso se llevaron el fusil del soldado. Eso le puede indicar a usted el nivel de empoderamiento que tenían las pandillas, y qué pensaban y qué mensajes querían mandarle a la sociedad y al gobierno. Y ahora andan huyendo de la autoridad, pero siempre están y siempre tienen armas, porque esas armas están con un mantenimiento perfecto.
Y gracias a la denuncia ciudadana, gracias a ese empoderamiento que ahora está teniendo la sociedad, a ese valor que tiene ahora la sociedad y a esa confianza que tienen en el señor presidente y en las instituciones del Gabinete de Seguridad, es que es posible para nosotros seguir desarticulando y seguir desarmando a estas maras y pandillas. Y aquí es importante, y aprovecho yo el momento para decirle a aquella gente que quieren que el régimen de excepción termine ya, que según ellos ya el régimen de excepción no es necesario. Pero nosotros vemos que todavía los pandilleros se enfrentan a la autoridad, todavía agreden a la autoridad. Vemos que la semana pasada se dieron aquí en Huizúcar, hubieron unos percances donde las pandillas atacaron a los policías. Y atacaron porque creyeron que los iban a encontrar desprevenidos y atacaron no para saludarlos y decirles bienvenidos, atacaron para tratar de neutralizarlos, de eliminarlos y seguir ellos avanzando. ¿Y estos son remanentes que quedan todavía? Exactamente, son remanentes. O sea, hay todavía estructuras ahí escondidas o replegadas y que han modificado su modus operandi. Exactamente, y por esa razón es que se van dando las diferentes fases y dentro de cada una de esas fases del Plan Control Territorial hay actividades que nosotros vamos realizando para ir siendo eficientes en contra de estas maras y pandillas, porque de lo contrario estaríamos repitiendo lo que repitieron los gobiernos anteriores y todavía más peligroso porque ya el Estado ha mostrado su máxima fortaleza y si con esa máxima fortaleza nosotros no hubiéramos sido capaces de doblegar a las pandillas, entonces hubiéramos sido nosotros los que habríamos entregado finalmente el poder a las pandillas, lo cual iba a ser inaceptable. Desde ningún punto de vista el señor presidente traía en mente que eso sucediera. Siempre nos dijo y nos planteó que su intención de que nosotros trabajáramos con él era precisamente para finalizar ese problema de maras y pandillas en nuestro país. Y si bien es cierto, hemos tomado el control, todavía los hechos nos indican que existen pandilleros. Por esa razón, cuando la gente dice que ya no es necesario el régimen de excepción, pues nosotros les decimos que sí. Y yo hago una comparación a esto del régimen de excepción con una maratón, por ejemplo. En una maratón uno sabe que son 42 kilómetros y que no puede salir corriendo a su máximo en los primeros 10 o los primeros 20 kilómetros. Y aunque uno sienta que está cómodo, entonces eso está pasando. Y incluso la gente que le llega a apoyar quisiera que uno corriera más rápido para terminar ya. Pero lo mismo está pasando con el caso del régimen de excepción. Incluso hay gente afable al gobierno, del lado de nosotros, que en determinado momento dice, pues creemos que ya es necesario, pero nosotros que sabemos la problemática, estamos totalmente claros que todavía nos falta llegar al kilómetro 42 y que para llegar a ese kilómetro 42 tenemos que seguir dosificando las fuerzas, tenemos que seguir desarrollando nuestra planificación para al final decirle a la población salvadoreña, mire, porque están equivocadas libres. Esas voces que hablan acerca de darle el tiempo prudencial o un descanso al tema del régimen de excepción. Sí, y vea por qué. Porque al analizar el plan control territorial, la estrategia de seguridad del señor presidente de la República, cada una de las fases que se han venido desarrollando no son excluyentes. Ninguna de las fases ha sido excluyente. Si nosotros vemos la primera fase del plan control territorial, la preparación, jamás vino a cerrar espacios para oportunidades de nadie. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando la fase 5 del plan control territorial, la extracción dentro de la cual está el régimen de excepción, nosotros paralelamente, o el gobierno paralelamente, el resto de instituciones del gobierno continúan haciendo otras actividades que le permiten a la sociedad seguir desarrollando una vida normal, mientras nosotros estamos focalizados en
ir debilitando a las maras y pandillas. Entonces, la gente que no está en la delincuencia no debe por qué preocuparse. Lo que pasa es que la oposición que ve que está perdido, que están perdidos, que no hayan forma de que la gente vuelva a tener confianza en ellos porque le han fallado por 30 años, buscan cualquier situación para querer engañar a la población, pero la población no se deja engañar. Y por ahí aparecen que casos de delincuencia que ellos dicen están aplicándole el régimen de excepción, y no, cuando es delincuencia común, cuando son cosas ajenas a maras y pandillas, esas tienen su procedimiento normal, entonces no hay por qué. Mire, ministro, y a propósito, lo hablábamos extra cámara sobre sentar una opinión con relación a esta situación que se ha conocido de 6 soldados de la Fuerza Naval que fueron capturados el pasado domingo bajo la sospecha de haber violado a una menor de 13 años. ¿Cómo está esta situación a propósito? Bueno, es lamentable que se den casos como esos, más viniendo de una persona a la cual nosotros, el alto mando, todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles de nuestro país, nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego, el respeto a los derechos humanos. Todos hablamos de casos como esos, donde hay que respetar a las mujeres, hay que respetar todo. Y ellos están bien claros que el que comete un delito como eso, la Fuerza Armada lo pone inmediato a disposición de las autoridades competentes para que respondan por cualquier delito que hayan cometido. Así es que en este caso igual ya la Fiscalía tiene el caso, le colaboramos, y si es un sargento, ¿verdad? Sí, y si salen y hay 3 los otros soldados que estaban con él, que ahí aparece como, y inmediatamente la autoridad tiene que proceder como un delincuente normal. Así es que van a colaborar ustedes para que eso se aclare y exactamente, se respete. Porque hay un rol importante de respeto que tienen los militares hacia las acciones que hacen hoy en día, ¿no? Claro, es que eso es lo que nosotros les enseñamos. Por eso es que nosotros siempre andamos con la frente en alto. Un caso aislado como eso es lamentable, ya se lo digo. No esperábamos que se dé porque conversamos con ellos en más instituciones u organizaciones de afuera del país. También nosotros les damos la oportunidad que den conferencias a los soldados, que les expliquen. Así es que la institución ni el gobierno va a tolerar casos como esos. Ok, ministro, usted me decía de que realmente el régimen de excepción es una herramienta propicia para poder de alguna manera continuar avanzando hasta llegar a ese kilómetro 42 que decía de alguna manera, sí, metafóricamente hablando, ¿no? En este trayecto, obviamente, la pregunta es, estamos teniendo avances importantes, ya usted lo mencionaba, y la discusión, digamos, jurídica, política se centra, bueno, si tenemos ya mejores indicadores de seguridad, ¿qué necesidad hay de tenerlos? Si hay otras herramientas legales o de leyes que pueden de alguna manera mantenerse vigentes o están vigentes para poder seguir, ya no continuar con el régimen de excepción. Esa es parte del discurso que sostienen los críticos al sistema. Claro, y algunos incluso han dicho, algunos, y alguien decía ahí que la Fuerza Armada política, exactamente, nosotros somos apolíticos. El ministro de la Defensa Nacional, cuando viene a una entrevista o cuando le toca que ir a defender el presupuesto o a solicitar algo para que la Fuerza Armada siga cumpliendo con su misión constitucional, obviamente es el encargado de responder por la Fuerza Armada, como la pregunta que usted me acaba de hacer en el caso de estos soldados. Entonces, cuando yo hago comentarios que tienen que ver con la Fuerza Armada, porque atacan a la Fuerza Armada, porque dicen que la Fuerza Armada, o sea, ellos lo dicen abiertamente que la Fuerza Armada no debería estar haciendo esto, dicen ellos, porque esa es una función de la policía. Pero la Constitución permite que nosotros apoyemos a la policía bajo lo que la ley indica, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay políticos que critican que yo hable sobre eso, pero no importa, porque tiene que ver con el tema de la seguridad y tiene que ver con la institución que yo defiendo.
ellos dicen que un candidato menciona que él va a negociar con las pandillas. O sea, lo dijo en una entrevista, que ellos iban a negociar porque entonces la población, cuando escucha eso, cuando ve eso y ve los resultados que se han obtenido, obviamente le repudia lo que ellos digan. Y nosotros sabemos que eso sería nefasto para el país. Y también hay quienes han querido comparar esta postura del gobierno de hacerle claro a la gente, decirle, mire, ellos al ganar quitarían régimen de excepción, quitarían el apoyo de la Fuerza Armada a la policía, negociarían con las pandillas. Obviamente, ellos lo comparan con lo que sucedió en una cierta elección donde un partido de derecha quiso atemorizar a la población que si llegaba un partido de izquierda al país, el país iba a caerse. Pero en esa ocasión no tiene comparación con lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no tiene comparación? Porque en esa ocasión eran especulaciones que estaba haciendo el partido de derecha, porque el partido de izquierda en ese momento no había dicho vamos a regresar al pasado, pero ahora sí lo han dicho. Ahora no es especulación la que nosotros estamos haciendo, porque lo han dicho, lo han manifestado abiertamente, que sí van a negociar con las pandillas, que van a finalizar con el régimen de excepción. ¿Y eso qué es? Eso es volver al pasado, es volver de donde venimos, de donde arrancamos el 1 de junio del año 2019. Y eso no quiere decir que nosotros estemos metiéndole temor a la población. Nada más le estamos diciendo que nosotros vamos a continuar realizando o desarrollando esta política de seguridad del señor presidente Nayib Bukele, y vamos a seguir ejecutando las fases del Plan Control Territorial, porque además de haber ya anunció precisamente el inicio de la sexta fase del Plan Control Territorial. Exactamente. En el marco del discurso del mes cívico, ¿no? Claro, el 15 de septiembre, para el 15 de septiembre. Y eso todavía viene a darle más confianza a la población salvadoreña y a la comunidad internacional, porque les hace un llamado el señor presidente: si quieren organismos internacionales, universidades, todos los sectores del país, si quieren integrarse, intégrense, ayúdennos. Pero si no, vamos a seguir desarrollando nuestro plan. Interesante ese punto. Voy a hacer una pausa comercial, porque en esta primera etapa de la conversación, ministro, que hemos sostenido, iniciamos destacando, ¿verdad?, aspectos que han dado un avance importante al país en materia de seguridad pública. Hemos aprovechado a conversar y conocer su opinión con relación a estos hechos que usted los considera aislados, pero que también merecen ser atendidos y también investigados, como el caso de estos soldados detenidos. Y pues por supuesto me gustaría que cuando regresemos hablemos también de otros aspectos que determinan el ejercicio y el rol que avance en materia de seguridad pública ha tenido el país. Recientemente, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo informó, donde se muestran destinos a nivel mundial que reportan un fuerte crecimiento, y El Salvador no es la excepción. Y un aspecto que destaca es precisamente el tema de seguridad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Perfecto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ministro, recientemente la Organización Mundial del Turismo dio a conocer un informe donde se muestran indicadores muy importantes en materia en este rubro, y particularmente que muestran los destinos que reportan un fuerte crecimiento, y El Salvador es uno de ellos. Y todo esto resalta el informe mismo relacionado con el tema de la seguridad pública, ¿no? Sí, es que era bien lógico que para que el país pudiera sobresalir y comenzar a desarrollarse, estuviera en una condición que le permitiera hacer eso. Pero un país donde estaba controlado por la delincuencia, por la mara y pandillas, ¿cómo iba a lograr esos resultados si ellos tenían el control? Ahora, después de 4 años, un poco más de 4 años, que ha llegado una tranquilidad al país, todo lo demás es posible. Y nosotros
hemos venido viendo cómo cuando se implementó el régimen de excepción en marzo del 2022, ese año tuvimos las Semana Santa más segura, sí, la fiesta agostina más segura, el fin de año más seguro, y eso permitió que el turismo aumentara en el país, tanto el turismo interno como el turismo externo. Se han realizado en nuestro país campeonatos mundiales de surf muy importantes que también le dan otra cara a nuestro país, y eso debido a ese nivel de seguridad. Y así ha venido mejorando, como en la medida que va corriendo el tiempo y vamos ejecutando el plan control territorial, se va consolidando cada día más y más esa paz y esa tranquilidad que el pueblo deseaba. Y eso es lo que permite que los demás sectores del país comiencen a desarrollar todos sus planes. Es así como ayer pues veíamos que estamos en el 4º lugar a nivel mundial ya en donde hay más desarrollo de turismo. Eso también era impensable anteriormente, pues ¿quién quería venir a El Salvador? Recordémonos, los salvadoreños se iban a Guatemala, los salvadoreños se iban a Honduras, se iban a otro lado porque aquí estaba demasiado inseguro, y ahora es al contrario. Muchos salvadoreños pues vienen de Estados Unidos o de otros países de Europa a pasar sus vacaciones o a visitar El Salvador porque ya tienen confianza, y eso implica inversión también. Pero además de eso, el trabajo porque es parte del plan Cuscatlán, lo que el señor presidente tenía planificado cuando llegó a la presidencia, que era desarrollar el turismo, y allí venía ya, sabemos nosotros, y es parte de las ventajas competitivas que El Salvador tiene, porque tenemos buenas olas, tenemos la temperatura del agua de mar, una temperatura agradable toda la época del año. Entonces, ¿cómo no iba a explotar eso si lo tenemos acá? Pues entonces se ha explotado, nos ha ido muy bien, pero para lograr eso obviamente se necesita tener un nivel de seguridad tan alto como el que se tiene a este momento. Y eso también va a permitir que otros sectores comiencen a desarrollar. La educación, la salud, la economía, todo eso tiene que ir mejorando. Vemos cómo vienen de otros países a querer invertir, el tema de Google que va a venir a El Salvador, pero a digitalizar todo nuestro país. Eso era impensable anteriormente, y son logros grandes. ¿Por qué? Porque esta gente sí cree en lo que se está haciendo, a diferencia de aquellos salvadoreños recalcitrantes que quieren regresar al pasado, que no les gusta ver un país en desarrollo, no les cae bien que el país goce de este prestigio que está gozando ahora. Ok, tengo ahí una pregunta que nos coloca producción en pantalla. Voy a tratar la manera de... Aquí estamos, vamos a ver. Buenos días, Ernesto, un saludo al ministro. Mi pregunta va enfocada en que todas las reformas de las leyes penales y procesales con las que cuenta el país no garantizan que sigan detenidos. ¿Es necesario que continúe con el régimen? Ambas cosas son necesarias. O sea, que la legislación, las penas, las reformas que se hicieron al Código Penal para incrementar las penas por el hecho de ser pandillero, por todos los más de 120,000 asesinatos que se cometieron en esos 30 años, son necesarias, porque de lo contrario sería solamente en este periodo o en 2 periodos que El Salvador estaría gozando de eso, y luego al cumplir las condenas como estaba antes regresarían. Es decir, si un pandillero, por ejemplo, tiene 19 años y era capturado, le ponían 10 años o 20 años, pongamos, va a tener 39 años cuando salga, va a estar joven, va a tener energía para salir a delinquir nuevamente. Entonces sería como que adelantarle 20 años la delincuencia a El Salvador. Y obviamente eso lo ha pensado el señor presidente y los del Gabinete de Seguridad, y por esa razón se han hecho esas modificaciones, esas reformas a las leyes, y son necesarias para lo que preguntaba el amigo o la amiga televidente. Pero el régimen de excepción es necesario no solamente por las penas que deben de pagar los delincuentes, sino porque eso
es lo que le permite a la sociedad y a la Fuerza Armada neutralizar o continuar sacando de circulación a los pandilleros que aún se encuentran huyendo de la autoridad. De lo contrario, estaríamos nuevamente regresando a aquella rueda de caballitos donde usted tenía 72 horas para presentar todas las pruebas, y a las 72 horas, si no, el delincuente salía y volvía a estar en ese círculo vicioso. En una rueda de caballitos. Delinquiendo. A ver, hola, buenos días, Ernesto. En esos años de los gobiernos anteriores, ellos nunca aceptaron de que vivíamos en un estado fallido, ya que desde el momento que las maras y las pandillas le ponían las condiciones que ellos querían al Estado, significaba que el Estado doblegaba rodillas ante esos grupos. Eso significa que ellos mandaban, por lo tanto, sí vivíamos un estado fallido que estos gobiernos nunca quisieron aceptar. Pero hoy en día ya se respira un ambiente de tranquilidad y seguridad. Bueno, en geopolítica... Destacan mucho lo que se ha hecho por parte de ustedes en materia de seguridad. Exactamente. Y en geopolítica, para determinar que un estado de fallido es cuando, por ejemplo, uno de sus 3 órganos no funciona adecuadamente. Y nosotros veíamos cómo el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el judicial en periodos anteriores no eran capaces de imponerse ante la delincuencia, y por lo tanto la delincuencia era la que tenía el control. Veíamos cómo, ya sabemos, andan algunos políticos que andan huyendo porque negociaron con maras y pandillas, y lo han dicho ellos mismos. O sea, ellos mismos han dicho que sí, que fulano, sutano negoció y les dio dinero para negociar con las pandillas. Eso quiere decir que las pandillas tenían el control, y ahora obviamente ha habido un cambio y la sociedad lo experimenta. Ese trabajo que se ha realizado y que ha permitido tener ya encarcelado una cantidad bien considerable de delincuentes es lo que ha transformado, pero más vayan y conversen con la gente. Mire, el sector, la mesa técnica para el sector transporte ha manifestado que tienen 0 renta, ya no están pagando, están 0. Sí. También nosotros conversamos con la Asociación de Distribuidores de El Salvador, que son los que aglutinan a toda la gente que va a llevar los productos a todos los rincones del país. Eso también ya desapareció. Ese es el sector, dijéramos, el sector vivo de El Salvador, el que mueve la economía y todo. Y así mismo las grandes empresas ya no están pagando lo que antes se pagaba. Pero vaya, ellos podían pagar. Al final podían pagar y salvaban su vida y seguían haciendo comercio porque le pagaban a las pandillas, y eso se lo implementaban al usuario, al consumidor. Una economía final. Delictiva de la que hablábamos la vez pasada. Exactamente. Mire, y los cercos militares van a continuar. Hay una pregunta que habla sobre eso, si van a continuar. Y hablan de Huizúcar. Mire, una denuncia interesante, donde existen montañas y hay personas que ya no aguantan a grupos, más que están de fiestas. Sí, y quizá para terminar de contestar la pregunta, entonces ellos tenían ese control. ¿Y qué es lo que pasa con lo que nosotros estamos haciendo a este momento? Si nosotros dejamos de seguir aplicando este régimen o esta política de seguridad, obviamente vamos a regresar al pasado, porque todavía hay delincuentes, todavía hay pandilleros. Con respecto a lo que dicen del cerco, el plan control territorial es un plan flexible, fue elaborado por el señor presidente con todos aquellos elementos necesarios que tenían que analizarse, fueron bien analizados para lograr el estado final deseado, que era El Salvador libre de maras y pandillas. Y para lograr eso, cuando yo le mencionaba lo del kilómetro 42, es necesario ir recorriendo paso a paso todo el camino que tenga que recorrerse para lograrlo. Y dentro de la aplicación de este plan control territorial, yo le mencionaba que en sus fases tiene diferentes actividades. Una de las actividades de la fase 5 del plan control territorial de la extracción se complementan con los cercos. Para lograr la extracción, para lograr esa fase 5 del plan control territorial, es necesario los cercos militares para que la policía, junto con la Fuerza Armada,
termine de hacer todo el trabajo que pretende cada vez que se hace un cerco. Y mientras hayan delincuentes en la montaña, mientras hayan pandilleros que todavía no han sido capturados, seguirán realizándose todas las actividades que tengan que realizarse y otras más que tengan que realizarse para lograr ese estado final deseado. Es contra las maras y pandillas. La población no tiene por qué preocuparse de estos cercos si no está metido en la delincuencia. Y por esa razón es que la población misma da el aval y acepta. Yo le decía que consúltenle a la población que estuvo sometida por años a la de las colonias más populosas, de las colonias que fueron emblemáticas para las pandillas, donde las pandillas tomaron el control. Pregúntenle a esa gente, bueno, ni le pregunten, solo denle la oportunidad que hablen y cómo les van a manifestar esa tranquilidad que ahora viven. Esas fronteras imaginarias que tanto menciona el señor presidente han desaparecido. Nosotros que hemos vivido desde el primer día que llegó el señor presidente de la República, cómo ha sido el comportamiento de la delincuencia, le podemos decir que estar en la Campanera, donde eran pandilleros 18, y enfrente casi está la Margarita, donde eran MS, la calle principal de esa era la frontera que existía, y la gente, los salvadoreños que tenían familia en la Margarita, que eran de la Campanera, no podían pasar, había una frontera, había un muro, como el muro que estuvo en la Guerra Fría allá en Berlín. Eso mismo existía acá, pero eran imaginarios, pero eran reales, donde asesinaban al que cruzaba esas fronteras. Eso ha desaparecido y eso lo valora la población, porque le ha permitido también a la población ir desarrollándose. Hemos visto... O sea, estos retenes han sido efectivos, cerco y todo, claro, de ese ángulo, ¿no? Si ahí nosotros vemos imágenes, ahí por ejemplo, ¿no? Vemos el último cerco ahí en Cabañas, ¿sí? cómo dio resultados de lo que nosotros esperábamos, porque impusimos ese cerco porque sabíamos que allí habían remanentes de pandillas que estaban armados y que se lucían, querían atemorizar a la población, y fueron neutralizados de manera inmediata. Les hemos decomisado importantes cantidades de armas, dinero, cabecillas, y eso obviamente le lleva la tranquilidad a ese departamento. Y el énfasis del trabajo de seguridad también ha sido atender el tema que por años también ha sido producto de hechos delincuenciales, el tema de la narcoactividad. Por cierto, hay una pregunta ahí, y el combate del narcotráfico, ¿verdad? Resultados que han sido muy fuertes últimamente, ministro. Sí, fíjese que llevamos en lo que va del régimen de excepción más de 12 toneladas, casi llegamos a los 300 muy millones efectivos de dólares en eso, y es parte de la estrategia, porque el delincuente, para poder ser delincuente, tenía algo que nosotros le llamábamos, en la forma en que nosotros planificamos militarmente, capacidades críticas o vulnerabilidades críticas, que si ellos las explotan le fortalecen su centro de gravedad. Entonces, una de esas es las formas que tenían ellos de fortalecerse a través de la extorsión, a través de la venta de droga y a través de otros mecanismos que ellos tenían. Entonces nosotros se los hemos ido atacando, que son para nosotros en nuestra planificación son puntos decisivos, porque esos puntos decisivos nos van llevando hacia una situación a ella que nosotros le llamamos el punto culminante, donde ellos ya no van a poder seguir más siendo pandilleros. Entonces todo esto nosotros lo analizamos y dijimos, bueno, el caso de la narcoactividad también es importante. Tenemos que mantener aislado a las pandillas del narcotráfico internacional, porque veamos lo que pasa en los países estos donde permitieron que el narcotráfico se hiciera internacional, que se internacionalizara. Son países donde hay caos. Entonces nosotros logramos a través del Plan Control Territorial hacer ese aislamiento. Pero además de eso, ¿qué pasa con la narcoactividad interna? También hemos golpeado fuertemente junto con la policía el narcomenudeo, y que era parte de las causales por las cuales ellos disputaban los territorios, porque
de la pandilla 18, por ejemplo, en las Campaneras, ellos obviamente tenían el control y no querían y jamás iban a permitir que los de la MS, de las Margaritas, llegaran a controlar su territorio, a vender drogas allí. Entonces ahí es donde habían disputas por eso. Eso nosotros lo hemos logrado controlar y hemos logrado golpear fuertemente la narcoactividad también. Y es una política del señor presidente de la República que no es aislada de una institución, sino que es política del gobierno, la lucha contra el narcotráfico. Mire, hay una denuncia también, ministro, interesante que se está haciendo para controlar a pandilleros que están dentro de las plataformas de taxis. Cuando yo le mencionaba que junto con estar atacando de manera directa a través del régimen de excepción a los pandilleros, también estamos haciendo otras actividades que nos lleven a debilitar las maras y pandillas y a que desaparezcan en El Salvador. La Policía Nacional Civil, aparte de estar enfocada de manera directa también junto con la Fuerza Armada en la persecución y ubicación de estos delincuentes, sigue desarrollando con todas las capacidades, con la tecnología que ellos tienen, siguen desarrollando inteligencia policial, investigación policial, para ir a esos casos. Así que ya los pandilleros a lo mejor ya no tienen tatuajes, ya no andan junto con el resto de pandilleros, pero que son delincuentes, que son pandilleros. Y esos son los que la Policía Nacional Civil está realizando ese trabajo para irlos sacando de circulación. Pero lo importante acá, y es lo que nosotros le seguimos pidiendo a la población, es la denuncia, porque a través de la denuncia es mucho más fácil, mucho más rápido neutralizar a estos delincuentes. Interesante, por eso era importante también abrir ese espacio para que la gente, nuestro público, también aproveche para poder hacer ese tipo de denuncias. Ministro, gracias por habernos actualizado en el programa todo el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de seguridad pública. Resaltar aspectos determinantes que fueron expuestos en el marco de esta Asamblea 78ª Asamblea de Naciones Unidas, y también esa proyección de avance que se tiene con la fase sexta del Plan Control Territorial que anunció el presidente de la República, y la Dirección Nacional de Integración, que es otro de los roles que va a jugar dentro de ese contexto, ¿no? Así es que le agradezco muchísimo, ministro. No, gracias a usted por darnos la oportunidad, y a toda la población que nos ha sintonizado por darnos la oportunidad de aclararles y de llegar hasta sus hogares y decirles que tengan confianza en lo que se está haciendo como gobierno, que tengan confianza en las instituciones del Gabinete de Seguridad, porque vamos a terminar con las maras y pandillas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y luego regresamos con la segunda parte del programa en este día martes, en un análisis sobre la situación de seguridad en el país. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Después de haber hecho un balance de la situación de seguridad pública en el país con el ministro de Defensa, queremos aprovechar esta segunda parte con Misael Rivas, criminólogo, catedrático universitario. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Darle continuidad al tema. Bienvenido, Misael. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doña Mélida. También doña Mélida Villatoro con nosotros acá. Qué alegría ver al licenciado Misael, después que estuvo un poco delicadito de salud. Muchas gracias. Ha quedado re bien con esa dieta que me le ha puesto a los médicos. Qué bueno. Doña Mélida, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme, Ernesto. De verdad, este espacio es valioso, es importante en estos momentos en nuestro país, aunque a lo mejor en algún momento nuestras posiciones no estemos totalmente de acuerdo, pero lo importante es integrarnos con las diferentes ideas, diferentes pensamientos para enriquecer el análisis y el conocimiento. Así es. De hecho, antecediendo un poco el tiempo, conversábamos con el ministro, les decía, sobre resaltar aspectos que fueron destacados en el discurso que el presidente diera en Naciones Unidas, donde resaltó que el gran avance que ha tenido el país en materia de seguridad pública. Creo que eso es encomiable, y también es digno de resaltar porque muchos critican diciendo que esa es la espada, que ese es el escudo. No.
No puede haber evolución dentro de lo que es la economía y todo lo que se está dando en el país si no hay entonces una seguridad. Quiero destacar que gracias a eso somos el 4º país a nivel mundial en haber tenido un repunte favorable y sobre muchísimos países en turismo. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, acaba de dar el ranking. El primero en mejorar fue Qatar, luego está Alemania, está otro país de la región árabe y el 4º somos nosotros. Si nosotros comparamos incluso a Qatar y Alemania, son fuerzas económicas exageradas, y nosotros estar en el mismo grupo de los primeros 5 y no ser ni siquiera el 5º quiere decir que vamos en buen camino. Es a nivel mundial, pero entiendo que tenemos un informe del barómetro también que dio a conocer que hablaba que somos uno de los países más seguros en Latinoamérica también. Sí, ¿no? Ahí está hablando de que en turismo, en el continente... En el hemisferio occidental. Ajá, somos... Que es América, que es Europa. Así es. Nosotros somos el primero en América en turismo de haber tenido repunte sobre México, sobre Costa Rica, sobre Colombia. Y en la parte del barómetro de la seguridad ya se está viendo diferente porque se está analizando cómo debe de ser. Los repuntes de la violencia común, ¿verdad? Que llevan homicidios normalmente en todos los países y el control que se está teniendo. Por lo tanto, yo quiero desde acá, desde esta palestra, decirle muchas gracias al gabinete que está desarrollando la idea, y ahora el nuevo reto de economía, educación y salud, creo que ese... La sexta fase que anunció el presidente también en ese marco. Pero, a ver, doña Mélida, vamos a entrar un poco en Yo quizás agregaría, bueno, es que el proyecto de la seguridad en El Salvador era fundamental, era la base fundamental para iniciar cualquier proceso de desarrollo de nuestra patria, de nuestro país. Fíjese que tan importante que nos estamos destacando en aspectos como las que está diciendo el licenciado Misael. Y yo feliz, mire, esas mujeres futbolistas ayer ganaron, imagínense cómo estamos destacadísimas, ¿verdad? Va en todos los ámbitos, porque a mí me consta que las mujeres que han estado jugando, las salvadoreñas como Brenda Serén, que la conozco porque desde chiquita de la zona de Opico, ¿verdad? Han tenido tanta dificultad para sus entrenos por la inseguridad, ¿verdad? Que se vivía. Sí, se vivió, y peor para las niñas. Entonces, esto de la seguridad, eso tiene situación, eso es un eje transversal. No puede haber desarrollo si usted es inseguro. Y tiene que sostenerse, ¿verdad, doña Melén? Tiene que ser sostenible y no se puede abandonar mientras no sea autosostenible. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Tiene que ser autosostenible. Entonces, ¿qué implica ser autosostenible? Implica que debemos desarrollar la cultura, ¿verdad?, de la garantía ciudadana de todos los aspectos de la vida, para que sea sostenible con el tiempo y lo puedan disfrutar nuestros nietos, nuestros bisnietos. Tiene que garantizarse que la cultura se va a cambiar, que esa violencia delincuencial terrorista. ¿Qué pasó con Singapur? Singapur era gente enferma porque solo tenía, hace 60 años, 70 quizás, solo tenía charcos y zancudos. Entonces la gente vivía en una promiscuidad terrible. Además dependía de Malasia y además Malasia de Inglaterra. Entonces ellos tomaron la decisión de cambiar. Bueno, es que no les quedaba de otra. O vivían o morían. Entonces tomaron la decisión de vivir hace 50 años y crearon su plan 2020. Es un proyecto 2020. Entonces, ¿por qué mi narrativa? Porque así va a pasar en El Salvador si continuamos. Pero el modelo de Singapur y de Malasia, de Nueva Zelanda, triunfó, y otros tigres asiáticos, triunfó porque el pueblo entendió que había que darle estabilidad política a su gobierno. Estabilidad,
no estar maltratando tanto al sistema político, claro, señalar, ¿verdad? Y garantizar que se cumpla, pero dar estabilidad, no estar confrontando tanto, pero nuestra cultura todavía no ha trascendido. Tenemos que trascender y quitarnos el miedo a perder el poder, porque pierdo mis intereses, pierdo mis ganancias, pierdo ese favoritismo que ha tenido la oligarquía criolla en nuestro país. Yo creo que lo que usted está diciendo va muy de acuerdo en lo que estamos en la transición. Correcto. Porque ahorita todavía tenemos conceptos vengativos de algunas personas que lamentablemente todavía piensan de que el salvadoreño va a llegar a un punto de venir y decir: vamos a derrocar y que se esperen la vuelta de la hoja, que los vamos a meter presos, porque hay muchas cosas. Eso es, por ejemplo, la intolerancia. Solo porque usted piensa diferente, miren las redes cómo maltratan a medio mundo y medio mundo. Entonces, es un proceso largo, doloroso, se sufre, porque mire, los funcionarios, por ejemplo, los del gabinete, así como hay gente que los abraza, les sale a saludar porque están haciendo un papel histórico importantísimo, hay gente que los maltrata. ¿Pero por qué? Porque les han capturado a los terroristas, que ellos vivían de eso. Un poco el discurso de la oposición es cuestionar esa parte. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Es una buena pregunta. A ver. Es que lo que sucede es que, veamos, cuando nosotros hacemos los análisis, la oposición vende venganza. La gente que está rehuyente a lo que es la venganza trata de defenderse, y eso viene a traer, desde mi punto de vista, un blindaje de no poder compartir ideas y de pensar que algunas observaciones son retroceder. El señor ministro lo acabamos de escuchar, por ejemplo, el señor ministro de la Defensa. Y él jamás dice, ni tampoco el señor ministro Gustavo, ni tampoco el señor director de la policía, jamás dicen: no estamos dispuestos a que esto llegue a un punto de equilibrio. Nunca. Y eso es lo que hay que valorar. Porque cuando dicen dictadura, que lo dicen muchísimo, deberían de buscar en el mundo qué son las dictaduras. Se presentan los funcionarios y empiezan a determinar y demuestran cómo es que ellos no quieren regresar a una democracia, o ni siquiera la conocen. Pero acá los señores ministros y director que he mencionado, lo que tienen es un combate frontal a una determinada delincuencia, y como dijo hace un momento el señor ministro Merino Monroy, tiene el señor director de la policía que bregar también con la delincuencia común. Correcto. Entonces, esos planes se tienen que revisar, pero la única manera de revisarlos correctamente, y ellos que son hombres de armas lo conocen, es saliendo de la palestra y dejar que evolucione el resto, para decir yo, a ver si, por ejemplo, la nueva ley, por ejemplo, que se les dio, la de juzgamientos masivos, por ejemplo. Sí. La reforma al Código Penal, por ejemplo, si eso significa que realmente va a funcionar esa ley, porque si no funciona, el gabinete es el que tiene que venir y decir: miren, señores, esto hay que reformar porque esto no funcionó. Ya puesto en práctica. Si no les funciona, reformarlo. Sí, así es. Al amigo que está diciendo, no es terminar. Ahí hay una pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Ustedes sostienen que el régimen de excepción debe de terminar? No, es que no es terminar, sino que las suspensiones se hacen evaluaciones. Hay gente que dice que al suspender va a salir la gente. Miren, la oposición les está vendiendo te llevó a un altercado, lo vi en redes, ¿no? Así sí, un poco. Sí, lamentablemente, con el señor, que no vale la pena continuar con el circo que él quiere, tiene su opinión, la respeto, aunque es totalmente mala. En este caso, miren, no es el término régimen, no significa encarcelamiento de... Porque la oposición está vendiendo eso. Les dice, es que si quitan eso, vamos a dejar que salir a todos. Entonces, esa unión de pensamiento es mentira. El régimen solo es la facilitación que se le da a Fuerza Armada, a la policía y a la fiscalía de trabajar con más tiempo. Sí. Pero hasta ahí, quien garantiza si siguen presos es el órgano judicial. Sí, licenciado, lo que pasa es un tema un poco difícil porque... En cualquier proceso, cuando se suspende, causa daño. Peor un proceso tan duro como este que estamos viviendo. Pero ¿a qué se refiere con daño?
mire, primero es una retranca cuando usted tiene un proceso. Se retranca. Ya sabe cuáles son las retrancas de los ríos, ¿va? Sí. Se estanca y el agua estancada lleve mal, hace daño, causa zancudos. Sí, entonces, por eso, pero me parece a mí que es un tema ya en lo discutible, licenciado. Porque, no, me refiero... Porque usted no está de acuerdo con que se suspenda el No estoy de acuerdo que se termine. Así es, no, que se termine. Usted sugería, entendí yo sí la entendí a usted, que se suspendiera, pero nosotros los analistas, en el sentido completo de la palabra, yo por lo menos que he vivido tantos años y tantos procesos que hemos empujado y que no se ha podido terminar por las retrancas, entonces yo quisiera evitar las retrancas en este momento histórico de este proceso. Pero esa es mi posición como analista y conocedora del desarrollo histórico de nuestro político de nuestro país. Desarrollo histórico en todo sentido, porque yo no necesariamente he estado en el aspecto político partidario, sino política gremial, política social, pero en el buen sentido de la palabra. Doña Amelia, si me permite, mire, yo solo quiero explicarles para que les quede claro. La suspensión no es ni siquiera, la gente piensa suspender 6 meses, 3 meses, no, una suspensión puede ser de una semana. ¿Y cómo puede ser una suspensión para que nosotros entendamos estratégicamente? Retrasar, por ejemplo, la petición del nuevo régimen. Una semana es suficiente para evaluar y la gente no se da cuenta que hubo suspensión. Lo que pasa es que usted menciona la retranca de una manera diferente y yo se la apoyo, pero, espera, si me deja terminar, por favor, gracias. El problema es que, por ejemplo, están muchos fiscales oyéndonos porque me he dado cuenta que lo ven de aquí hasta La Unión y hasta Huachapán y al norte. Jocoro. Así es. Miren, el problema es que ahorita la fiscalía, por ejemplo, necesita una reevaluación del personal que tiene trabajando en antipandillas por el cansancio, por un sinnúmero de cosas, que solo se hace cuando esto se mantiene en la evolución normal de un país. Ahorita la mutación de las maras ha estado en la adaptación del régimen. Hoy decía, por ejemplo, un rotativo que existen miles todavía de capturar, y es cierto. El señor ministro dijo en televisión acá que calculaban ellos 95,000. Yo, sin la información que ellos manejan, decía 105,000. Llevan más o menos capturados 85,000, menos los que ya pusieron en libertad, que son 7,000 y algo. Por eso hago el cálculo de 85,000. Quiere decir que para evaluar y capturar todavía faltan unos pongámosle barato, entre 10,000 y 15,000. Eso implica que cómo lo vamos a hacer si ya están adaptados. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Sí. Ahora, yo obviamente no tengo las herramientas que tiene para hacer análisis del gabinete. Correcto. Si el gabinete nos diera eso posiblemente yo dijera, bueno, sí tienen la forma. Sí. Pero yo lo veo desde el punto de vista académico. Sí, yo... Hay una pregunta ahí, quiero aprovechar porque así... ¿A qué costo vamos a seguir manteniendo el régimen de excepción? ¿Quién va a responder por los más de 7,000 inocentes que fueron liberados? No son inocentes, ¿verdad? Es gente que ha sido capturada por motivos de estar cerca de zonas, ¿verdad? Que zonas donde había una cantidad de delincuentes, y a mí me consta que han capturado gente. Bueno, usted lo ha pregonado siempre, todo lo que le pasaba. Sí, entonces, desgraciadamente, el 95% de la población estábamos contagiados, ¿verdad? Contaminados de pandilleros y de familias enteras que vivían de la extorsión. Entonces, pues vivir en esa zona no era fácil, y así han sido capturados algunos que yo he conocido, muchachos estudiantes, empleados, buenos trabajadores, honrados, pero se han ido dentro de la colada, pero ya salieron libres, muchos han salido libres, ¿verdad? Entonces yo considero que es inocente hasta que el proceso se cumple, ¿verdad? Así es. Y se demuestra la inocencia. Es que exactamente, le voy a apoyar con esto. Sí. Los que están en libertad es porque no tienen prueba suficiente que pertenecen. Sí. Por eso van. Y eso significa,
y aquí yo creo que no me va a dejar mentir doña Melida, significa que el proceso y el sistema está funcionando. Está funcionando. Eso, muchas gracias. Si no lo dejaran en libertad, no estaríamos funcionando. Muchas gracias. Y estaríamos fuera de lo que las Naciones Unidas requieren. Entonces creo de que no es. No, seamos claros, fueron y están en libertad porque no se les pudo probar y hay independencia judicial. Y eso es lo que quiero que entiendan. El suspender el régimen no quiere decir que van en libertad. Y esto, por favor, grábenselo. No es que se van en libertad. El régimen ayuda a la captura y a la investigación, pero el responsable de la libertad se llama órgano jurisdiccional y está funcionando. ¿Sí? Ahora, ¿tú crees, al hacer una evaluación, digamos, pertinente en términos generales, o sea, el rol del sistema judicial es bien importante? Con eso incluso lo destacaba el ministro en su intervención. Él decía, ahora tenemos un sistema judicial en donde no se revierte lo que en su momento en el pasado se tenía. Más tardabas en meter preso a alguien que salir en otro. Sí, ¿no? Yo solo quisiera volver un poquito al tema. Yo en lo personal, Ernesto y licenciado Misael, yo respeto la capacidad y el conocimiento de ese grupo que el señor presidente de la República ha formado como el Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad. Una confianza absoluta, porque los resultados han sido contundentes. Los estamos sintiendo en el territorio. Es que hay que ir al territorio, hay que darse cuenta en el territorio cómo estamos viviendo de diferente, sí. Y claro, mire, yo platico con la gente que le han llevado a sus pandilleros, a sus terroristas. Pues sí, pero ¿para qué no los crecieron bien? ¿Para qué no los cuidaron bien? Si hay mucha responsabilidad de los padres. Le digo, es una situación complicada. Quizás es la base, ¿verdad? Es la base, si en el hogar es donde se educa. Y porque esas mamás con el pañuelito en la cabeza iban a recoger ese dinero, esa extorsión. O sea, mire, a mí que no me vengan tan inocentes, porque yo le digo, había momentos donde yo vivía rodeada completamente de áreas difíciles. Ese botoncillal, pues, que mencionaba el señor ministro, no, hombre, neto, si ahí no se podía entrar. Bueno, acaba de haber un percance serio ahí en el botoncillal. Hay armas. Desde que usted entraba al Depío por cualquiera de las entradas del botoncillal. Fíjese que eso de las armas que destacaron, eso da prueba de lo que yo he estado sosteniendo. Las armas no las tienen ellos en su cuerpo, las tienen depositadas para que ellos tengan el lugar donde solo irlas a agarrar y depositar. Esa es una estrategia criminal. Y tienen consignas, fíjese, licenciado, ¿saben dónde tienen embaletadas? ¿Cómo se dice? Encaletadas. Encaletadas las armas, sí, encaletadas. Entonces, ¿saben? El que las necesita las va a traer. En el botoncillal pasa, allá en Las Delicias, arriba por Jabalinón, y le estoy mencionando las zonas donde yo camino. Bueno, mire, yo fui a esto para que solo recuerdo ya histórico, gracias a Dios, yo fui a casar a alguien y él pagó para que yo pudiera entrar a casarlo, porque él se quería casar ahí en su nuevo terreno que había comprado, y me dice el marero, cuando voy entrando, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Ah, sí, ya pagaron por vos. Entonces me dijo, cuando te vas, decirle que fulano, y me dio su sobrenombre, que ya estás, que te chequeen, sos el tal número. Imagínense cuántos habían pagado para que entráramos. Qué terrible. No creo. Sí, o sea que es una situación que no la queremos volver a vivir. Entonces, tener paciencia en una situación como esta guerra contra los criminales. Nos hacen otra pregunta directa. Vamos a ver, sí, hay una pregunta para Misael. ¿Usted es abogado? ¿No cree que con las leyes secundarias que aprobaron se garantiza que no salgan? Sí, miren, esas leyes que aprobaron están ayudando a lo que es la desarticulación institucional armada del crimen, porque esa es la persecución que se tiene con los juzgamientos masivos. No es una revancha contra, sino que es un ataque contra la institución. Lo que sucede es que no solo se ve desde el punto de vista del derecho penal, sino que criminológico, y por eso lo estoy diciendo. Correcto. Aquí tenemos nosotros que verificar que los señores jueces se mantengan como estos que están haciendo bien su trabajo, es decir, que sean personas profesionales y no que se estén dando la capa de superhéroes, que cuando falla el sistema ellos dicen, miren, aquí yo lo paso porque lo paso y que se condene, porque se cometen errores, y ahí sí un inocente hasta ahí puede ir
preso, pero hasta que ya terminó el proceso. Lo que siempre ha pasado en El Salvador, mire, en las cárceles, presos injustamente condenados. Entonces, yo creo que debemos, dentro del proceso de transformación, ¿verdad? Mire, perdón, solo quiero decir lo que está a reforzar lo que usted dice. Hay una pregunta también que nos están colocando. Vamos a ver qué dice. La opinión de la señora es contraria a la Constitución, donde existe la presunción de inocencia. Yo he dicho que hay presunción de inocencia. Ella dijo que hay que probar la inocencia, además de decir que esos que salieron no son inocentes, está acusando a personas que han puesto en libertad. No, es que, miren. Ya a lo mejor no me di a entender. Si me permite, lo voy a explicar más sencillo. La inocencia, según nuestro país, en el artículo 7 y 8 del procesal penal y la Constitución, esa es la presunción que se debe tener. Lamentablemente, yo he estado sosteniendo en otras entrevistas que en El Salvador estamos haciendo una doctrina nueva del derecho penal y de la criminología. Estamos haciendo algo vanguardista. Lamentablemente, ahora se tiene que probar que es inocente porque las pruebas que se presentan en el proceso indican mínimamente que puede tener involucramiento en Pero tú eres de la tesis, lo acabas de decir, de que el hecho de tener a 7,000 o 5,000 personas fuera es que está funcionando. El sistema funciona. Y eso es más, solo para terminar ese punto. Normalmente en el mundo, entre el 5 y el 8% en un proceso como el que tenemos es el que se va a cometer, llamémosle así, de errores. Y está aceptado por las Naciones Unidas. Con esta cantidad estamos nosotros en el 8% aproximadamente de lo que se ha dado. Sin embargo, de ese mismo 8% de los que posiblemente pudieran haber sido inocentes en un proceso, totalmente ya fueron puestos en libertad. Y los otros, que son faltas de prueba, están en libertad. ¿Qué quiere decir? Que el inocente real no va a volver a ser investigado. El que va a ser y causa de interés es el que no se pudo probar por una razón. Actualmente en nuestro país la conectividad que existe entre los delincuentes es tal que se puede probar porque tenemos un mejor sistema, porque ahora ya se puede realizar lo que es la investigación. Sin embargo, la oposición lo explota en manera contraria, porque solo se van a los preceptos doctrinarios del derecho del año 70 y 80, que ya están superados. Lo que yo quiero decir, licenciado, es que yo no puedo decir que al que capturaron es inocente o es culpable. No puedo decir lo que sigue el proceso, que sigue la investigación, ¿verdad? Porque eso yo lo he aprendido en la práctica. La gran diferencia, y a mí me gusta hacer estudios comparativos, la gran diferencia, y eso me satisface, es que en la época de la guerra interna de nuestro país, por dedazos caían un montón de gente inocente, por puros escuadrones de la muerte, por orden, ¿verdad? En fin, entonces ahora yo siento que se tienen más cuidado. No quiero decir, siempre hay. No quiero decir que porque a mí me cae mal o al policía, a la gente le cae mal fulano. No quiero salvar a nadie. Lo que quiero decir es que se está teniendo más cuidado y sugiero que se redoble el esfuerzo, porque por delaciones, porque los mismos terroristas cuando están presos delatan, ¿verdad? Hay gente de algunos cantones, los mismos terroristas les han puesto el dedo, como decíamos en aquella época, y es así como los van a traer. Eso van a salir primero Dios, porque el proceso va a demostrar que son inocentes, ¿verdad? Ok, veamos esta otra pregunta. Buenos días, una pregunta en general. Dice, ¿qué pensarían ustedes si fuera un familiar cercano el que fue detenido injustamente? No, mire, le voy a hacer una observación de eso. En este sistema no fue así. Yo solo tengo un hermano varón que es el menor, y en la época de la guerra lo detuvieron injustamente y no pagamos el rescate que se le pagaba a los secuestradores de la Policía Nacional. Y lo tengo probado, hasta un diputado era el que fue diputado, era el comandante de eso. A mi hermano lo llevaron injustamente y me tocó defenderlo. ¿Por qué? Porque era el sistema y así teníamos que hacerlo, y teníamos que irnos con la ley y la democracia. Mi hermano quedó en libertad y toda la cuestión. De ahora, hoy le voy a contar una anécdota rápida. Un muchacho se retiró de 14 años, se retiró y a los 20 lo agarraron el año pasado en el régimen.
hacen esto y le dicen a un periodista mexicano, me contacta, le ayudo, y cuando vamos a ver, él había sido marero. Y aquí en este país, el marero que está libre en el país y vivo es porque todavía les ayuda. Ellos tienen un compromiso grave. Claro, él tenía 6 años de no estar en nado, pero cada vez que le decían, necesitamos que nos avises, él salía a correr y les pasaba avisando. Es decir, hay formas. Yo no le puedo decir si usted, hermano salvadoreño, tiene a un familiar que está detenido. La cosa es que no se le puede dejar porque es su familiar. Pero entendamos nosotros que estamos en un proceso grave. Vámonos al revés. Y toda la gente, van a decir que esto a cada rato, porque aquí se sienta un señor que dice que eso lo saca uno. No. Y toda la gente que le mataron a alguien, a mí ese mismo hermano, ¿se acuerda que le conté? Sí. Y a Ernesto, me lo acuchillaron, porque mi sobrino mayor de su segundo matrimonio lo quisieron matar y él lo defendió. Y entonces, vámonos a esa. Y no estoy vengativo. Yo estoy, imagínense que el que pensara eso dijera, ¿y por qué opina así? ¿Qué piensan ustedes del caso de Misata? Dice, los 6 soldados que he detenido. Que funcione el sistema. Funcione el sistema. Yo escuché al señor... Son 6 soldados. Y un sargento. Pero es un sargento, ¿sí? Sí, ese es un gran error. Pero escuché, yo iba a preguntar lo mismo esta mañana, iba a hacer un llamado público. Pero escuché al señor ministro de la Defensa, todos ya están en manos de la Fiscalía, de las autoridades, están presos, los capturó la Policía Nacional Civil de Teotepeque, me parece, y está funcionando el sistema. Y tal como lo dijo el señor ministro de la Defensa, tienen que ser procesados igual que cualquier ciudadano delincuente, y peor un violador de niñas. De 13 años, ¿verdad? Una niña de 13 años. Eso, que les caiga el peso de la ley. Yo quiero agregar algo ahí, miren. Ya para ir concluyendo en el análisis del tema de esta mañana. Exactamente por eso. Dame un análisis concluyente, ¿no? Sí, el sistema está funcionando, estamos en lo mejor. Se van a cometer errores. Eso no quiere decir que es un permiso para hacerlos. Pero lo que sucede es que póngase a pensar usted que no solamente son las instituciones. Ahí vemos los intolerantes de la violencia, que hemos visto mucho. Se supondría que estuviésemos más felices, pero ahora salen más intolerantes que los graban, los capturan, otro tipo de delincuencia. Quiere decir que tenemos que hacer un análisis como salvadoreños, porque nuestra obligación como parte del Estado, porque somos parte del Estado, somos el fin del Estado incluso, debe de ser ayudar al gabinete. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todas las mañanas hagámonos una retrospectiva, qué es lo que no debo de hacer, qué es lo que debo de llenarme de tolerancia para poder ayudar. Pedirle a Dios. Así es. Y lo otro, los ebrios, por Dios santo, en un mes 1000 detenidos por ebriedad. Esto es increíble. Y eso porque no tenemos la capacidad de tener 200,000 puntos. Imagínense cuántos alcohólicos. Entonces, tenemos que poner algo. Quiero felicitar al Gabinete de Seguridad. Hacemos los señalamientos porque lo hacemos con propiedad y lo hacemos con respeto. Y eso me consta, pues, en las tertulias que hemos tenido con Ernesto y con doña Mélida, porque así es. Lo bueno es que debemos de señalar y que se recibe el señalamiento, porque nadie va a decir en el mundo entero, primero, que El Salvador no está a la vanguardia de la seguridad, que estamos ahora de lo mejor en turismo, estamos en franca búsqueda de todo lo mejor, y cuarto, en que aquí hay tolerancia para todas las opiniones. Si no, hubiesen un montón de... Doña Mélida, su análisis concluyente del tema que hemos hecho, que es una evaluación de la situación de seguridad en el país, desde la perspectiva de cómo lo planteaba nuestro antecesor a la mesa, y por supuesto de los elementos que hemos planteado, desde luego bajo la mirada de ustedes en la mesa. En la medida que se profundice la garantía a los ciudadanos y ciudadanas, yo fui víctima de los terroristas, de extorsión, amenazas, y muchos familiares míos fueron asesinados por no pagar una extorsión. Entonces me duele todavía en el alma, ¿verdad? O sea que a mí no me van a decir, gracias a Dios no tengo ni un detenido porque es pandillero, porque a nosotros nos enseñaron a trabajar honradamente. Mi papá fue un señor que nos dijo, jamás vayan a robar, jamás vayan a hacerle daño a nadie. Hemos sido víctimas de los terroristas, de la extorsión y asesinato de nuestra familia. Por eso yo no quisiera que ninguna otra mujer fuera víctima de una extorsión de delincuentes
pícaros, sinvergüenzas, que desde las cárceles hacían las llamadas y amenazaban a muerte a la familia, a los hijos de unos chiquitos. Entonces, creo que debemos seguir en este empeño, en este esfuerzo. Y también a mí me alegra todos los resultados, como lo del turismo, como la felicidad en esa actividad de las bicicletas, las cachiporristas, sí, las bandas de paz, la alegría en las comunidades. Ahora usted pasa en la noche allá por la Plaza Zurita, donde estaba antiguamente la KL, para arriba. Es una serie de ventecitas tan lindas el centro. ¿Puedo? ¿Sí? Rapidísimo, 30 segundos. Vamos a ver, te lo voy a leer para el televidente. Socorro Jurídico asegura que 500 personas habrían muerto en prisión desde el estado de excepción. Ahí está el link, ahí está la pregunta. ¿Qué opinión tienen de estos casos? Entonces, señor Misael, ¿por qué no modifican la Constitución? Porque está por sobre todas las leyes. La Constitución se modifica se modifica únicamente con la aprobación de esta Asamblea y la otra la va a ratificar. Posiblemente va a haber modificación. Yo creo que va a haber modificación. Sí. Y en el caso de los 500... deberían que den los datos, la fuente, porque yo sí necesito saber la fuente. Porque tiene que estar documentado. Si alguien protege, aunque sea con mis oraciones, con ir a la misa, ir al culto, en las cárceles soy yo. Vea, pues se sufre mucho. Deme la fuente, por favor, de los nombres de esa gente muerta para averiguar si falleció por natural o por qué. Háganos el favor de darnos eso, porque esa es la forma de poder hacer resolver. Pues yo fui presa política y fue bien importante dar las condiciones en que vivíamos para que nos apoyaran. Son las 8 de la mañana en punto. Les agradezco. Gracias, doña Mérida, por habernos acompañado esta mañana. No nos alcanzó el tiempo. Nos quedamos cortos. Para la próxima nos traigo. Gracias también a ti. Dios los bendiga a todos. Sí. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.